Hola, muy buenas tardes. Tengo el gusto de estar con el académico y politólogo Pablo Araujo Castañeda, quien es especialista en procesos políticos electorales. Profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Edgar? Pues también más bien, querido maestro, ¿no? Ya también estás titulado en la maestría precisamente de Ciencia Política. Y bueno, aquí un gusto verdaderamente compartir este pequeño espacio, que siempre es como muy ameno, ¿no? Nos hemos visto pocas ocasiones, pero ha sido muy, muy ameno, ¿no? Así que aquí estoy a la orden. Ok, muchas gracias, profesor. De hecho, voy a dejar acá el enlace de los otros videos, de las otras participaciones que hemos tenido acá con el profesor Pablo. Y la primera pregunta, o para empezar el diálogo, es ¿cómo usted ve el proceso que está tomando, las decisiones que está tomando el INE para poder culminar con la elección del 2 de junio? ¿Lo ve correcto? ¿No lo ve correcto? ¿Cómo se está llevando todo desde su perspectiva? Bueno, que ahí hay digamos que ahí viene un desgaste del órgano electoral, que sí nos debería de preocupar. Se tiene que revisar de fondo como varias materias que están ahí metidas. Una, sí, el quehacer que les toca a los consejeros electorales, principalmente a la presidencia, que es con quien recae prácticamente toda la institución. Y por el otro lado, las reformas que se proponen, que van proponiendo, digamos que estas tienen que ir dejando, si hay eh, un avance, si son necesarias, si hay un agotamiento sobre las leyes electorales y que permitan precisamente a la ciudadanía, al ciudadano común que andamos a pie, entender mejor el proceso y que pueda ser mejor digerible. Entonces ahí hay un parteaguas que el ciudadano común debemos de ir entendiendo qué significa una reforma y para qué sirve una reforma. ¿Para qué nos sirve una institución autónoma? En el caso del Instituto Nacional Electoral, y del otro lado, la aparición de las OPLES y qué tan funcionales son, si éstas efectivamente quizá en un momento determinado las pueda absorber el mismo INE, o la otra sí es darles, digamos, un poco de esa autonomía donde puedan ellos hacer trabajos que a los estados o al estado correspondiente le pueda ser útil en sus propias elecciones, las de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Y en esto, bueno, yo le preguntaría, en todo esto que se está pasando, ¿realmente existe esta autonomía del INE? Porque se ha manejado durante gran parte del sexenio, si no es que todo, que el INE no es autónomo y que favorece a ciertos partidos políticos, ¿no? A los partidos de oposición. A la Realmente, derecha, ¿no? ajá, ajá, Dice el presidente que es ahí. Sí, se sí, tiene que revisar, mira, se tiene que revisar ahí muchas cosas. Hay una crisis, que es la crisis de 1988, o lo del fraude, que muchos lo mencionan así, y eso va a permitir, digamos, esa elección que por primera vez en la historia, la oposición, que eran esos grupos pequeños, entre ellos la conformación del mismo PRD en su momento, tomen una fuerza junto con Acción Nacional que se convierten en una oposición real. O sea, es decir, quienes se sientan a la mesa es porque tienen cartas con qué jugar. Si no tienen cartas y la mayoría tiene, en este caso el partido, en aquel entonces el partido oficial, tenía todos los votos, pues no había mucho que hacer. Pero en este caso hay muchas posiciones que se empiezan a ganar y la oposición tenía un número muy importante en la Cámara de Diputados que permitía precisamente hacer ese juego y sentarse a la mesa con quienes habían ganado. Con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Se sienta a la mesa Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas del otro lado, pero había una demanda ya como oposición y esa demanda
era precisamente la creación de un órgano electoral que permitiera leyes claras, un poco más claras, que dejara esta construcción. Y entonces para 1990, de hecho ahí tengo una pequeña diapositiva, que no sé cómo compartirla, entonces no la voy a compartir, más bien me la voy a aventar más de memoria. Ok, Ese 1990 permite, por un lado, crear el Instituto Federal Electoral, pero del otro lado, estamos hablando de la creación de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así, mejor conocido como el COFIPE, ¿no? O en el bajo mundo como el COFIPE, ¿no? Pero digamos que ese COFIPE y ese órgano electoral todavía, por un lado, seguía la autocalificación, es decir, la autocalificación que tenía la Cámara de Diputados, y por el otro lado, la Secretaría de Gobernación o el presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, pues seguía teniendo ese control de las elecciones. Y cito aquí al doctor Leonardo Valdés, donde él nos explica que cómo se organizaban esas elecciones antes del Instituto Federal Electoral. Dice, bueno, pues la federación ponía una parte, una lana aparte, y los estados ponían otra lanita, ¿no? Y entonces ahí se hacía. Entonces había un control directo del estado hacia los mismos procesos electorales. Dejo de citar aquí al doctor. Y posterior a esto, bueno, con la ley electoral, ya hay un presupuesto que se le brinda al Instituto Federal Electoral, pero no va a ser hasta 1994 que se busca la ciudadanía o ciudadanizar el órgano electoral, y entonces quitan al secretario de Gobernación. Pero para ello hay que dejar como muy en claro también que hubo un gran trabajo que se hizo en el Registro Federal de Electores. El Registro Federal de Electores, que había una enorme queja, y que era muy cierto, donde decían, bueno, pues es que hasta los muertos votan, ¿no? Bueno, el ir a la limpieza del Registro Federal de Electores nos costó muchísimos años, ¿no? Y va permitiendo que ese registro se vaya limpiando, y que hoy en día tengamos uno, o el más confiable, uno de los mejores o los más confiables. Incluso los franceses nos han echado porras ahí en el caso del Registro Federal de Electores. Pongo ahí un punto y aparte, y entonces me regreso. Entonces me regreso al punto donde en 1994 ya la Secretaría de Gobernación ya no está dentro del proceso electoral. Nombran un consejero ciudadano, que en aquel entonces fue el maestro José Goldenberg. Creo que todos lo tenemos muy presentes, y además de que, digamos, después de su administración, pues obviamente fue muy, muy aplaudido, ¿no? Este, eh, Después de esto, había una necesidad también de quitarle la calificación a la Cámara de Diputados, y entonces aparece un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero aparece el TRICOEL, después aparece el TRIFE, y finalmente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con todo este sistema de medios de impugnación, que quizá ahí valdría la pena que podamos invitar un abogado en materia electoral, para que lo podamos ir como platicando, comentando sobre lo que significa el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y entonces estos órganos se vuelven independientes, es decir, ya no hay esa injerencia. Pero el detalle seguía estando ahí, porque decían, bueno, pues sí, son independientes, pero el presupuesto lo sigue dando el Estado a través de la Cámara de Diputados, y además la Cámara de Diputados nombra a los consejeros electorales. Bueno, estos consejeros electorales que los nombraba el presidente de la República, y que posteriormente a esto que he estado mencionando,
bueno, se le pasa a la Cámara de Diputados y bueno, ahora se le llaman cuotas de poder. Y bueno, ahí hay un debate precisamente sobre quiénes pueden ser los mejores candidatos para presidir el Instituto Electoral, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Eso es como muy interesante y llama la atención. En el caso de José Goldenberg, es un personaje que a todas luces viene de izquierda. Después viene otro consejero, Ugalde, que es el del famoso fallo del 2006, ¿no? Nuevamente, donde a todas luces se nombra nuevamente el fraude electoral, ¿no? Que ahí hay muchos detalles que se tendrían que ir explicando. Los mismos analistas tendrían que irlo viendo desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista de la misma ciencia política y del derecho, ¿no? Y en derecho sabemos que el fallo fue a favor en aquel entonces de Calderón. Entonces, había que mencionarlo a través de esos elementos. O retomo nuevamente ahí al doctor Leonardo, y como que ha salido mucho el doctor Leonardo, hablando precisamente de la competitividad y la competencia que existió en ese momento en el 2006. Pero además, ahí pongo nuevamente punto y aparte, y que el último presidente precisamente del Instituto Federal Electoral va a ser el mismo Leonardo Valdés Zurita, ¿no? Y terminado su periodo, obviamente van a entrar todavía algunos consejeros presidentes o se van a rolar este puesto, pero es interesante porque Leonardo es el último que es nombrado en la Cámara de Diputados para ese encargo. Y posterior a esto desaparece el Instituto Federal Electoral y aparece el Instituto Nacional Electoral, y el que lo va a presidir es Lorenzo Córdoba, ¿no? Que también, dicho sea de paso, también viene de la izquierda, ¿no? Y que también hay muchas quejas en el caso de que no, es que representa a la derecha. eh, bueno, lo cierto es que su currículum es un currículum que viene precisamente de su familia, que es de izquierda, en el caso del doctor Leonardo, que también viene de la izquierda, y entonces hoy llama mucho la atención que estos personajes pues sean vistos a través precisamente de que son de derecha, ¿no? O que protegen a la oposición, una oposición que realmente no sé si exista una oposición. El ejercicio para el 2 de junio va a ser muy importante porque vamos a ver si existe competitividad o se va a quedar esto en una competencia. Hay que examinar precisamente este hecho que ya se discutía en 1997, si eran necesarios los dos órganos electorales, uno federal y uno local, o en su caso, si cualquiera de los dos, pudiese llevar las elecciones. Bueno, esa respuesta hoy ya la tenemos, sabemos que es el Instituto Nacional, y la misma ley electoral le permite atraer algunas elecciones. Caso de Colima, si mal no recuerdo el caso de Chiapas, el caso de Sonora, que el órgano electoral atrae totalmente la elección y son ellos quienes se encargan de organizar la elección. Pero entonces nuevamente surge la pregunta de entonces cuál es el papel real que le toca a las OPLES o a la OPLE, ¿no? Bueno, esas son las cosas que los ciudadanos que debemos de estar informados, si quieren un poco así como en el caso de los griegos, que lo van planteando, ¿no? Donde hablan del ciudadano que debe de estar metido en todo lo que sucede alrededor de la comunidad y poder participar dentro de esa comunidad. Por eso es que ellos veían muy lejos a la democracia. La democracia la veían prácticamente así como esta cosa del azar o una cuestión de un circo, ¿no? Donde el que haga mejor marometas es el que se queda. Entonces ellos ahí buscaban esos modelos y ese modelo donde el ciudadano tenía más participación, ¿no? Hoy a través de estas reformas podemos ver distintos modelos de participación
de participación democrática, pero también hay que observarlos qué tan funcionales son. Vimos revocación del mandato, tibio, frío, que no llegó realmente a lo que se esperaba. Y el comentario que el presidente hace en sus mañaneras es precisamente decir, vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a bajarlo al 30%, ¿no? Creo que ya me estoy aventurando mucho, ¿no, Edgar? No, no, Ya, no, ya está me bien. No, emocioné. no, 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 está bien, profe, está bien para que las personas que no tienen un conocimiento concreto, pues esta revisión histórica me parece muy interesante. Dijo muchos puntos que a mí en lo personal me parecen importantes y también son controvertidos, ¿no? Eh, cuando habla del COFIPE, o sea, muchos años o durante décadas se le echó la culpa a Manuel Bartlett, ¿no? Pero quien calificaba en ese tiempo como usted ya mencionó, las elecciones era la Cámara de Diputados. Me parece que hasta le ganó una demanda a Manuel Butler a unos periodistas porque no sabían de la historia. Y, por ejemplo, profesor, en esta cuestión, ¿qué tanto influye para que las personas sean partícipes de la democracia y el INE pueda hacerlo? ¿Qué tanto influye también la sociedad? Es decir, no podemos dejar de en cuenta que el INE o las personas que presiden el INE pueden tener las mejores intenciones de querer hacer su trabajo, pero la misma violencia existe, ¿no? Hemos visto hace 6 años, cuando fueron las presidenciales, cuando ganó López Obrador, toda la violencia que hubo, ¿no? Robo de urnas, ¿qué puede hacer ahí el INE, ¿no? O sea, o qué pueden hacer ahí el Consejo Ciudadano, porque al fin y al cabo es algo que está fuera de. Nosotros podemos ver a mí estos medios de derecha, y no sé qué tanto lo dicen en serio o no sé qué tanto lo dicen en broma, que ellos esperan unas elecciones muy violentas. O sea, podemos ver estos latinos donde tienen a tantos, o la hora de opinar, que empiezan, hasta Leo Zuckerman, que es parte de ahí, empieza a decir que puede haber mucha violencia. ¿Usted percibe que puede ser violencia? ¿Qué tanto está esto en nuestra sociedad? Por ejemplo, usted mencionaba o falta o la causa de que no exista mucha participación a la hora de ir de votar, también es la forma en la que la democracia representativa tiene un peso, se quiso hacer participativa ahorita con lo que usted está diciendo, ahorita que también dijo el presidente que se tenía que bajar lo de la consulta, es porque nuestra cultura política en la cuestión de participar la teníamos muy olvidada, porque lo que yo puedo decir ahora es que por lo menos, o yo observo, no sé cuál sea su percepción de usted, que la ciudadanía está más politizada. Eso no quiere decir que tenga un conocimiento certero de lo que está diciendo, ¿no? O sea, o que tenga o de lo que diga sea la verdad, pero por lo menos yo veo que está un poco más politizada, ¿no? O que es una cosa totalmente distinta. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo diría ahí que estamos en una sociedad muy polarizada, ¿no? Y bueno, desde hace 18 años, pues primero quien fue candidato y que hoy está pues en la silla del poder, se ha encargado perfectamente de polarizar. Dice Maquiavelo, dice, bueno, divide y vencerás, ¿no? Se tiene que ir observando ese tipo de cosas. Y mira que sí hay un punto muy esencial, la cultura política. Realmente somos una democracia muy joven. Prácticamente nuestra democracia arranca con la Constitución del 17 y aún así encontramos muchos tropiezos donde un partido político se vuelve el amo y señor de todos los procesos electorales. Y nuevamente, las grandes dudas que surgen aquí. ¿Y qué tal si nos viéramos abierto en 1917 a la democracia? Veníamos de una revolución y entonces parecería, ahí los historiadores, por supuesto, tendrán mucho que contarnos al respecto, pero si no se mantenía como un control, volveríamos a la vida de los balazos, ¿no? Que es lo que surge ahora, pero con grupos delictivos y qué es lo que realmente nos está atormentando, ¿no? Y el miedo, nuevamente, estas formas
en que culturalmente siempre nos han metido el miedo a no salir a votar, a no salir y ejercer nuestro voto, ¿no? Yo creo que gran parte de la sociedad deberíamos de ir tomando conciencia en este tipo de cosas y de podernos armar. Te voy a contar algo que me pasó de chico. Eran, no sé, como en los años 80, los 70, finales de los 70, principios de los 80, una cosa así. Y entonces en una televisora sacan precisamente un reportaje sobre los robos. Y está el reportero, me acuerdo que era un reportero, mencionando estas cuestiones que estaban robando a plena luz del día. Y entonces en ese acto va pasando una señora y un fulano, un tipo, le roba el bolso, ¿no? Y con toda la impunidad, sale y muestra el bolso, señalando que se lo había robado y que no iba a pasar absolutamente nada. Y entonces la gran mayoría ahí dice, bueno, ¿y las autoridades dónde están? Bueno, es una complicidad o una responsabilidad compartida entre las autoridades y la sociedad. Lo que va a surgir el 24 es una complicidad entre la ciudadanía, entre el órgano electoral y los partidos políticos. Es decir, ¿acaso si vemos irregularidades como sociedad nos vamos a quedar callados? Llama la atención el bajo presupuesto que le dieron al Instituto Nacional Electoral y que nuestra consejera presidente no dijo nada, no, solamente prácticamente acató lo que se le dio y no hubo más, digamos, más defensa en calidad del presupuesto, porque ellos tienen precisamente en un momento determinado, si surge una elección extraordinaria, ¿de dónde va a salir el dinero? Si ellos van a ser encargados de organizar elecciones locales y federales, ¿cuál es el presupuesto? Desgraciadamente, nuestra desconfianza nos ha salido muy cara. O sea, si volteas a ver, una boleta tiene muchísimos candados de seguridad, muchísimos. Y eso ha permitido, de alguna forma, transparentar de mejor forma los procesos electorales. Además de los trabajos que se tienen que hacer, ¿no? De los trabajos que tiene que hacer el supervisor en cada uno de los distritos, lo que hace el capacitador electoral y que nos encontramos con una ciudadanía de que no quiere estar en una casilla electoral por muchas razones, porque hay que estar todo el día ahí. Y entonces el sol y una serie de cosas, y luego los malos tratos de los partidos políticos que no les gusta, el ciudadano que llega y no está conforme o no está a gusto, o sea, una serie de cosas que finalmente, insisto, nos volvemos cómplices como sociedad, ¿no? Porque efectivamente creo que la mejor forma de transparentar esto es que el ciudadano se siga haciéndose cargo de los procesos electorales, que sean ellos los que tengan que cotar los votos, ¿no? Que los consejos distritales, locales, federales, los consejos municipales cuenten y cuenten bien. O sea, aquí definitivamente no hay de que se nos cayó el sistema. Y que es curioso porque voy a regresar al 88, pero dicen, se cayó el sistema. Sí, se cayó el sistema, pero lo que se tenía que hacer o lo que tenían que revisar son las actas. Y para 1988, sí, el PRI tenía el 99% de las actas, pero la oposición o el frente que se había formado tenía entre el 97 y el 98% de todas esas actas. Entonces, llama la atención que entonces se cae el sistema y no hay, solamente hay estos movimientos sociales, donde salimos a gritar el fraude y no estamos de acuerdo con el fraude, pero no resolvemos, y no resolvemos porque finalmente no hacemos un conteo correcto, ¿no? Y entonces el ciudadano
en las casillas electorales, pues resulta que les tenemos desconfianza a nuestros propios vecinos, ¿no? Porque van a contar mal. Y entonces, como van a contar mal, lo vamos a recontar en el Consejo Distrital. Y lo que ha resultado en muchos de los casos en los consejos distritales es el mismo resultado que obtienes en una casilla. Ah, bueno, quiere decir que sí hay cosas que se ha hecho bien a partir de la sociedad y que hemos cerrado esos círculos y hemos visto procesos transparentes. Cuando era consejero electoral en un distrito federal, eh, llega un ciudadano y dice, ya dieron los resultados y está ganando Peña Nieto, creo que como por el 5%. Dice, No. ¿para qué si ya iban a hacer esta cochinada? ¿Para qué nos ponen en las casillas, no? Había que detenerse y explicarle al señor que son varios los métodos para ir comprobando que la elección va a ser limpia, va a ser transparente. Y esa solamente era una encuesta de salida que permitía ir viendo cómo estaban posicionados de un lado. Pero ¿qué faltaba? Faltaba que llegara el PREP y el PREP te daba un resultado y este resultado debería de ser muy semejante a este resultado que ya había salido. Y aunado a esto, venía el cómputo. Y en el cómputo, en esta primera parte, que es el día de la elección, se conjugan. Si ambos se conjugan, quiere decir que el proceso va de forma correcta. Y faltaría uno más, que es el miércoles siguiente de la jornada electoral, se hacen los cómputos distritales, los definitivos. Y si estos Coinciden. cuadran, estaríamos hablando de un proceso que fue limpio, que fue transparente y que si hay alguien que en un momento determinado le incomode algo, existe el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Entonces, podríamos decir que nuestro sistema electoral, el INE, con todo lo que ha pasado, sí funciona. Sí, sí funciona. Lo que ha sucedido a lo largo de todo esto, antes de la aparición precisamente del Instituto Federal Electoral, había una palabra muy bonita que decía la gente, ¿no? Dice, ¿vas a ir a votar? Le preguntaban, dice, sí, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Sí, Y a mí me tocó eso. cuando viene el proceso, cuando viene un órgano electoral autónomo, y entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿quién va, vas a ir a votar? Dice, no, pues si va a ganar el que diga el IFE, ¿no? Hoy el INE, ¿no? Dice, va a ganar el que, no, no. Tendríamos que ir entendiendo a partir de esto que mencionas de la cultura política, cómo son estos procesos y cómo se tienen que ir transparentando. O sea, es importante dejar en el pasado los fraudes electorales y empezar con la transparencia. La transparencia es lo que estas generaciones deberían o deben de tener muy en cuenta. Que los transparentes, si hay algo, una duda, se tiene que transparentar el proceso. Profesor, Eso, y perdón que lo interrumpa. no, no, adelante. Esta parte, por ejemplo, usted dice, yo que estoy viendo muchos comentaristas de derecha, más que nada comentaristas de derecha y también comentaristas de izquierda, lo llegan a decir, o hasta el mismo presidente, ¿no? Que puede existir un fraude electoral. ¿Usted cree, o sea, ya no analizando el fraude, ya analizando las encuestas, viendo ya todo el panorama, ¿cree usted que puede existir un fraude en contra de Claudia Sheinbaum? O sea, y lo digo y lo manejo de la siguiente forma, porque según las encuestas, todas las encuestas, hasta las encuestas del Reforma o de derecha, todas le dan un margen a Claudia Sheinbaum de entre 18 a 30 puntos de ventaja. O sea, y la ciudadanía, por lo que se puede ver de ciertos sectores, la apoyan más a ella que a Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, eh, se está politizando esta parte, ¿no? Como que se quiere calentar un poco, se quiere sacar como que algo más, o qué quiere hacer, o sea, si realmente puede existir un fraude. Mira, en la elección de Fox, ahí está escrito, ahí hay un chorro de cosas, están unos bonitos videos de José Goldenberg,
Eh, para el 97, que se estaba preparando la elección en el 2000, se lanza esta convocatoria para que puedan salir las encuestas. Y la misma ley electoral permitía las encuestas y hacer un monitoreo, que también es algo que existe hoy en día, ese monitoreo de cómo se le está dando a cada partido político sus tiempos, espacios, dineros. O sea, ahí ya no hay vuelta de hoja. Hay todo un sistema que nos costó mucho trabajo construirlo. O sea, más allá de ser de izquierda o ser de derecha, que es algo que se tendría que ir observando. Y no es que el órgano electoral no es que no sirvan, por supuesto que funciona y funciona para lo que fue creado. Lo que se tiene que ir observando es qué tan perfectible puede ir siendo, ¿no? Ahí hay un valor importante, el hecho de que aparezca el servicio profesional electoral, porque ya no van a entrar los cuates, no entran los cuates, ¿no? Y eso es un gran avance. Entonces, en el 2000 lanzan estas convocatorias y empiezan a salir las encuestas posicionando a Fox desde el principio. Contraste en lo que va a suceder en el 2006. En el 2006 es Andrés Manuel el que lleva más o menos por 10, 15 puntos porcentuales la ventaja. Sí, pero hay factores sociales que se van a presentar y que van a permitir que efectivamente la contienda no se vuelva de competencia, sino de competitividad. ¿Qué quiere decir eso? Una contienda muy cerrada, que permita precisamente eso, decir que yo tengo otros datos, ¿no? Precisamente porque es una contienda muy cerrada. Y entonces, en el 97, fíjense, perdón que juegue así con los tiempos, espero poderme Sí, sí, explicar, no, no. pero ya para la elección de Fox, entonces todas estas encuestas siempre lo mantuvieron con un porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y entonces cuando empiezan a salir precisamente lo del PREP, lo de las encuestas de salida, y que además eran monitoreos que tenían, me parece en aquel entonces el monitoreo lo tenía la UNAM, tenían todos esos monitoreos, todos arrojaban el resultado hacia la candidatura de Acción Nacional. Y efectivamente ganó. Y los resultados los resultados que obtiene el Instituto Federal Electoral solo fue lo que ya se había visto, se había previsto desde un poco antes. Eso le va a permitir a José Goldenberg salir muy temprano y decir, señores, se acabó. El virtual ganador, el virtual ganador es el de la coalición de Acción Nacional, en aquel entonces PEVEM, porque ven que el PEVEM siempre anda Sí, en todos lados, se le llama, está se le con llama, todos. se le llama Partido Bisagra, luego si quieren lo vamos comentando eso, Satélite también. y eso va a permitir, digamos, esa transparencia y obviamente los aplausos que se va a llevar José Goldenberg, ¿no? Pero me parece que está en mecánica del cambio y entonces ya va señalando toda esa palomilla de José Goldenberg, que ese viejo COFIPE le hacían falta ajustes para poder llegar a la elección del 2000, pero ellos no pueden hacer ese arreglo al COFIPE, sino que ese tiene que pasar a la Cámara de Diputados y hacerle los ajustes. Y para eso ellos tienen expertos que pueden irlos señalando cuáles podrían ser esos futuros ajustes que se le tienen que hacer a estas contiendas. Y ahí mismo se comentaba, eso no quiere decir que no hemos pensado que hemos avanzado en la democracia, pero eso no significa que en un momento determinado podamos regresarnos a nuestro Profesor, viejo, a nuestro y, viejo sistema. por ejemplo, yo tengo una duda. Desde hace muchos años atrás, Madrazo ha estado diciendo y ha hablado sobre la elección del 2006. Y él dice que en sus actas de él ganaba Andrés Manuel. O sea, pongámoslo así, o sea, supongámoslo, que todo ha funcionado y que no ha habido tantos problemas.
¿qué tanto afectan las declaraciones a toro pasado, como se dice? ¿Qué tanto afectan las declaraciones de Madrazo al decir que realmente en 2006, porque él da a entender que realmente hubo fraude electoral? Porque él dice, Andrés Manuel nunca me pidió mis actas. No, o sea, no podemos saber qué es lo que él quiere, pero qué tanto afecta y daña a la democracia y en ese tiempo a Luis Carlos Ugalde, quien era el presidente. De hecho, Luis Carlos Ugalde también saca un libro donde dice que él ve, o sea, me parece que esta falta de claridad en sus comentarios o en sus declaraciones hace que todo se vea muy brumoso, porque cuando saca Luis Carlos Ugalde su libro, también dice que ve virtualmente ganador a Andrés Manuel, ¿no? O sea, y es como que, y yo no digo de hecho, hasta de cierta forma dañan su reputación. O sea, y se manejan ya tantas especulaciones que no sirve, que sí sirve. Entonces, ¿qué tanto es ese tipo de declaraciones dañan? Y si realmente las están haciendo con sustento. Bueno, eso le costó el trabajo a Ugalde, definitivamente, ¿no? Le cuesta el trabajo, insisto, sí había una diferencia muy pequeña entre uno y otro, eso es lo que permitía. Y para el 2000 había todo un sistema, hay todo un sistema de medios de impugnación, hay un tribunal electoral que efectivamente podrían cotejarse en ese momento se tenían que cotejar las actas. Eso es lo que procedía o debería de haber procedido en ese momento. Y si había un tercero en discordia, que en este caso era el del PRI, sabía que mostrar precisamente esas evidencias ante el Tribunal Electoral. Y no lo hizo. No lo hizo, ¿no? O sea, es Entonces decir, no se puede, sí, hay, se tiene que denunciar el delito, ¿no? claro, hay O, todo o la un proceso, irregularidad. más bien, más que delito, más bien son esas irregularidades, Ujú. porque este sistema electoral permite que el órgano electoral no sea juez y parte. Eso es importante, que el órgano electoral no sea juez y parte. Algo que sí pasa en otros países, el órgano electoral se vuelve juez y parte, como casi lo que teníamos en nuestro reciente pasado, ¿no? Pues la Cámara de Diputados nunca se iba a hacer el harakiri solamente se los hacen los japoneses. Sí, Aquí sí, en sí. México se le llama suicidio. Entonces, Ujú. entonces ahí, al ya no estar pues con un órgano que es juez y parte, bueno, tienes otro órgano que es el que va a calificar el proceso electoral. Y entonces será el tribunal el que le tendría que, digamos, corregir la plana al instituto, en aquel entonces Instituto Federal Electoral, corregirle la plana. Y si se tenía que ir a una elección extraordinaria, era a través del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no a través del presidente de la República, porque ese era el pleito, que no se metiera, que no hablara, que se quedara callado. Por ahí recuerden el de cállate, chachalaca, ¿no? Sí, sí, sí. Del 2004 me parece, 2006, ¿no? 2006. sí, Ah, 2006. 2004, antes del 2006. Y precisamente era lo que se buscaba regular. Esas regulaciones de que los partidos políticos tuviesen un presupuesto parejo. Y viene el pleito sobre los tiempos aire en radio y televisión. Y viene toda Que una se queja reforma. mucho de eso, ¿no? Perdón, profe, que se queja mucho Ricardo Salinas Pliego, dice que es un robo. Bueno, pues es que precisamente a él tiene una sanción por parte del Instituto Federal Electoral. No sé el monto, pero sí es un monto muy alto, precisamente porque ellos tenían que reportar. Y como no reportó de la forma correcta, pues lo multaron. Entonces su queja viene mucho de esa parte, ¿no? Espero que me escuche y ya después me diga, eso no es cierto, eso no es cierto. Bueno, sabemos. Sí, sa- sí, sí. Es un personaje y importante. entonces, pero precisamente estos detalles son los que permiten una mejor equidad en la campaña. Pero puedes observar a los medios de comunicación en ese capricho, cómo te avientan todos los comerciales, todos amontonados, uno tras otro, cuando no debería de ser así. Debería de haber
entre cada uno de esos spots de los partidos políticos espacios. No que ahorita te avientan el de esta coalición, el de la otra coalición, el de este partido. Y eso se tiene que agendar y se tiene que reformar para que pueda salir de mejor forma, que además son los tiempos aire que le corresponden al Estado. En Sí, sí. tiempos electorales, esos espacios de tiempo aire, nadie los usaba, nadie los utilizaba. Y entonces era más sencillo que el partido político pagara y permitía que las radiodifusoras y las televisoras tuvieran el privilegio de decir a quién sí y a quién no le puedo dar tiempo aire. Sí, de hecho eso Pagado, también. claro, pagado, Sí, ¿no? sí, y ahí es donde cambia, ¿no? Un poco, bueno, ya como para ir terminando, profe, ahí es donde cambia porque justamente cuando muere Emilio Azcárraga el Tigre y asciende Emilio Azcárraga Llán, la presidencia de Televisa, cambia el discurso de su padre de que ya no vamos a ser soldados del PRI, sino quien suelte el dinero para los spots y ahí es donde empieza a cambiar, porque de hecho muchas radiodifusoras muy pequeñas es cuando empiezan a recibir un poco de dinero y empiezan a sobrevivir, porque realmente todo el monopolio lo tenía, o sea, TV Azteca, aunque estaba y apenas había nacido, pues ni existía, o sea, todo le pertenecía a Televisa. Es correcto, ¿no? Es correcta tu observación, ¿no? De tal manera que no había una igualdad en la competencia electoral. Y entonces ese pleito se lo tiene que aventar la Cámara de Diputados con todo lo que fue Televisa y TV Azteca, ellos pidiendo esos derechos. Y precisamente llama la atención que nuestro jefe de Estado quiera como devolverles esa parte donde dice, bueno, nosotros podemos pagar más al respecto, ¿no? Y que ese dinero tenga que ser perfectamente monitoreado. Y él dice que no, ese dinero no debe ser monitoreado. Sí, claro que ese dinero debe de ser perfectamente monitoreado. ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? ¿De dónde sale? ¿Y a quién se le está otorgando ese dinero? Sí, Porque si es así en ese sentido, de que estamos viendo de que puede haber un fraude, bueno, prácticamente estamos hablando de una elección de Estado. Con todo esto que está sucediendo, estamos hablando de una elección de Estado. Y por supuesto que ahí van a salir defensores, ¿no? De que no es verdad. Bueno, pues habría que escucharlos, precisamente sus argumentos, pero es a puerta abierta que es una elección de Estado, ¿no? Nos quejábamos de una elección de Estado. Bueno, hoy la tenemos y hoy no decimos nada, ¿no? sí, pues y hay que revisar más que nada la historia. Y realmente, bueno, ya para terminar y no quitarle más su tiempo, profesor, le agradezco mucho. También quiero avisarles que el profesor, el analista Pablo Araujo Castañeda, pues va a estar apoyándonos, dándonos acá observaciones y ayudándonos a comprender más las elecciones. Le agradezco mucho su tiempo, profesor, esta revisión histórica y espero que les pueda servir a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues mira, que espero que verdaderamente pueda servir de algo o de mucho esto y que pueda más que generar como ya claridad en el asunto, generar muchas dudas, en las cuales tengan que buscar informarse, eh, porque desgraciadamente de eso es de lo que todo mundo se ha aprovechado quienes están en el poder. Y se requiere de estar informados. Y les digo a mis alumnos, dice, pues es que yo solamente tengo TV Azteca, pues ve TV Azteca, ve Televisa, ve CNN, Milenio, o sea, todo lo que tengas, velo, ¿no? Y empieza a contrastar y compara cada uno de ellos los argumentos, las posturas, que es precisamente lo que se está haciendo hoy en día, el trabajo que le toca al Instituto Nacional Electoral
con la Universidad de Nuevo León, y le tocó a la Universidad de Nuevo León, Sí, revisar todos esos trabajos que se están haciendo y que hacen los partidos políticos. que por cierto Y la descalifican mucho, a la Universidad de Nuevo León, no le están haciendo caso. Los de muchos, o sea, como que dicen que no sirve para absolutamente nada. Yo lo he es, escuchado. mira, Edgar, ese fue un gran problema después de la elección del 2006, porque entonces todos empezaban a hacer sus monitoreos, sus propios monitoreos, sacaban sus propias encuestas donde ellos iban ganando por 100 puntos porcentuales, ¿no? Yo una encuesta hecha por mí, siempre he dicho que me caigo muy bien, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, entonces viene una desconfiguración de las cosas y lo que debió haber existido en esta cultura política es una madurez y esa madurez la percibo que todavía estamos muy lejos. Quizá porque seamos una democracia muy moderna, todavía muy endeble. Y si todavía me voy y voy cerrando, con la reforma del 76, donde los partidos políticos ya entran como órganos de interés público, instituciones de interés público, bueno, pues eso nos hace todavía mucho más jóvenes en esta democracia y en esta transición. Entonces yo le voy a cortar hasta aquí. Te agradezco mucho la invitación y estaré pendiente de las otras invitaciones y con mucho gusto haré mi análisis a través de este medio, ¿no? Y a través, Muchas obviamente, de tu gracias. compañía. Muchas No, muchas gracias. gracias, profesor. Nos estamos viendo.